¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Semanario TV. Los invitados y los temas que le proponemos para hoy tienen que ver, por un lado, con la energía, con la luz. Sobre ese tema vamos a estar hablando en el segundo bloque con el contador Raúl Oloco, exsecretario de Energía de la Nación. ¿Dónde está el problema de la energía? En la generación, en el transporte, en la distribución. ¿Qué pasa con EPEC? Algunos de los tópicos que vamos a estar hablando en el segundo bloque. Pero ya en el primer bloque vamos a estar hablando con el doctor en Ciencias Políticas, Emilio Graglia, hablando un poco del comportamiento personal, pero político del presidente Milei. Entre otras cuestiones, esta inusitada renuncia o eyección de funcionarios, si tenemos en cuenta que en un año y 2 meses prácticamente ya van arriba de 120 funcionarios. Me parece que desde la época de la restauración de la democracia nunca se ha visto una inestabilidad en términos de funcionarios, ¿no? Sobre ese tema ya los saludo, vamos a estar hablando con el doctor Emilio Graglia. Emilio, gracias por estar, muy gentil. Mucho gusto. Bueno, lo presentaba recién, digo, ¿qué análisis se puede hacer de esta inusitada inestabilidad del gabinete del Javier Milei? Primero sabemos que es un presidente que no lo podemos comparar con ningún presidente de la historia democrática, por lo menos hasta ahora. Irruptivo, todo lo que ya se sabe. Pero lo concreto es que si, ¿cuántos son? 430 y pico de días que llevan el gobierno, cuando uno hace un promedio son más o menos 2 funcionarios por semana que termina inyectado, ¿no? Sí, así es, entre 2 y 3 funcionarios por semana, promedio. Y sí, es cierto, es un dato, pero es un síntoma del problema. El problema, la verdad, que no es ese, o sea, que despida o que se vayan por su propia voluntad muchos funcionarios, la verdad que no es tan relevante. Sí es un síntoma. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobierno del presidente Milei no tiene plan y tampoco tiene equipos. Por lo tanto, da lo mismo quienes sean los funcionarios, porque como él mismo ha definido, él define la agenda, él es el gobierno y él es el Estado. Entonces, ¿quiénes son sus ministros? ¿Quiénes son sus secretarios? ¿Quiénes son sus directores generales? ¿Quiénes son sus funcionarios? O sus legisladores, sí, completamente insignificantes. Ahí te puedo interrumpir, digo, porque él lo dice, me parece que su gabinete es el triángulo de hierro, ¿no? Karina Milei con Santiago Caputo, es lo que él define como el círculo de hierro, independientemente que el gabinete formal es otro, pero me parece que ahí se cierra. Sí, y además los funcionarios más importantes que tiene tampoco son de Milei, la verdad son funcionarios de Macri, de la gestión de Macri, los más importantes, los más relevantes, los más destacados. Por ejemplo, el ministro de Economía, claro, por ejemplo, la ministra de Seguridad. Son funcionarios que vienen de la gestión macrista, tampoco son de Milei, lo cual demuestra que no tenía equipos y no los tiene. Y lo que me parece más relevante es que tampoco tiene un plan, porque cuando un gobierno tiene un plan, o varios planes, tiene políticas públicas para resolver las diversas problemáticas, luego busca los funcionarios que puedan llevar a cabo ese plan. Luego, sin plan, los funcionarios son irrelevantes. Algunos sostenían que esta renuncia, eyección de funcionarios, etcétera, no es inocuo, digo, porque cuando vos expulsás al titular del ANSES, como Mariano de los Heros, por ejemplo, uno de los últimos, ese organismo se paraliza, se queda sin firma. Sí, digo, porque no hay un plan. A lo que se adjudica, lo que vos decís, che, ¿cuál es el plan B? ¿Qué funcionarios tenemos para suplantar, por ejemplo, un organismo tan importante como es el ANSES? O la Secretaría de Ambiente. O de Ambiente en pleno conflicto con lo que está pasando en la Patagonia. Claro, porque la persona que estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente hizo mención al cambio climático. Como el presidente Milei niega el cambio climático, entonces la funcionaria de Ambiente se va. Ahora, no es que esa funcionaria de Ambiente, por ejemplo, piense eso del cambio climático desde ayer. Lamas. Cuando la designaron ya pensaba eso. Pero no importa. No importa. Dependen ni siquiera del capricho, del humor o del mal humor del presidente o de quienes están en ese triángulo de hierro, que vale la pena recordar,
2 de los 3 no fueron votados por nadie. Por nadie, absolutamente por nadie, ¿no? Y ejercen y uno el es poder. monotributo con todo ese poder que tiene. Estamos hablando de un funcionario que es monotributo, entre comillas, yo calculo que es lo formal el monotributo, porque maneja un presupuesto impresionante, entre otras cosas, como el AFI también, de Santiago Caputo. Y ahí, si querés, para pasar a otro tema, digo, la represalia que termina tomando con Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía Domingo Cavallo, en función de una opinión que dio el padre, que antes era su ídolo, ¿no? Sí. Si la designaron por ser la hija de Cavallo, fue un gran error. Si la echaron por ser la hija de Cavallo, es peor. Ahora, si la designaron y la echaron por ser la hija de Cavallo, dependiendo del humor presidencial respecto a la figura o las opiniones de Cavallo, es gravísimo. Entonces se supone que esa persona ha llegado a ese cargo por sus capacidades y tal vez si no las ha cumplido, bueno, se va del cargo. Pero eso supone que ha sido una valoración respecto a la funcionaria, no al parentesco o al cambio de opinión, en este caso de Domingo Cavallo, que repentinamente pasó de ser el mejor ministro de la historia, propio de la grandilocuencia del presidente, ¿verdad? Él es el mejor presidente de la historia, el ministro de Economía es el mejor ministro de Economía de la historia. Un paréntesis. Antes había sido sí. Cavallo, ahora Cavallo escribe una nota que es En elogiosa hacia el gobierno, pero se atreve a criticar un aspecto importante, pero un aspecto, y despide a la hija. Bien, nos quedemos un poquito ahí cuando vemos y observamos que otrora Milei decía que Cavallo era el mejor ministro de Economía de la historia. Digo, ¿ese mismo riesgo no lo puede correr Caputo ahora? Por supuesto. No está exento de que Para nada. de pasar a ser el rockstar del gabinete, pasa a ser el peor. Para nada. Para nada. Ministro. Este ejemplo de la guillotina, por ejemplo. Sí. Este dicho respecto a la guillotina. Haciendo A cualquiera le va a referencia cortar la que es donde nace por el doctor Guillot, a la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver con el pensamiento del presidente Milei, que creo que es la cuestión de fondo, que es un pensamiento premoderno. Uh-huh. Hay mucha discusión sobre la posmodernidad, sí. Lo que viene después de la modernidad. El pensamiento del presidente Javier Milei es premoderno. A ver. El presidente Milei es, dicho por él, ¿verdad?, es anarcocapitalista. Sí. O sea, está a favor del capitalismo, pero al mismo tiempo es anarquista. Sí. Puedo decir, no se lo puede comparar con ningún presidente desde el 83 a esta parte. Tampoco se lo puede comparar con ningún presidente latinoamericano, ni del mundo. Solamente los argentinos hemos tenido esta audacia de elegir un presidente por otras circunstancias, no por esta. Exactamente, porque pero existía del otro lado lo que denominan el tren fantasma, una metafóricamente. Ideología anarcocapitalista. Sí. O sea, es anarquista, es capitalista. Pero a la vez China también es capitalista, sí, pero es un claro. totalitarismo. Este está en el otro extremo. Uh-huh. Es anarquista. O sea, no cree en ninguna forma de organización política, cree que el capitalismo debe regular las relaciones mundiales, el capitalismo monopólico, porque el capitalismo sin reglas se vuelve monopólico. Por eso ama tanto a Elon Musk. Ese Sí. es el pensamiento. Por eso tiene diferencias con Trump, Sí, que piensa diferente. pero ahora le soltó los brazos con los aranceles. Claro, Parece, que no piensa lo mismo. El que piensa como él es, mejor dicho, él piensa como Elon Musk. Sí. O sea, un capitalismo sin regla, donde los monopolios gobiernan el mundo, pues, políticamente anarquista. Por eso no tiene ninguna importancia los funcionarios, no tiene ninguna importancia el gobierno, no tiene ninguna importancia el Estado. Él es el topo del Estado, él lo quiere destruir al Estado. Lo dijo públicamente. Sí, no estoy inventando Sí. nada. Luego, en algunos aspectos le está yendo bastante bien. O sea, está consiguiendo su objetivo, en otros todavía no. Pero eso es lo que se propone. Entonces, si no se entiende que esa es su ideología, que él es un anarquista, un anarcocapitalista, es muy difícil entender el resto. ¿Por qué le importaría quién es su ministro, quién integra, quién dirige un ministerio de un gobierno, de un Estado? Si no le importa ninguna forma de organización política. El problema, el origen de los problemas del presidente Milei es que Milei no cree en la democracia. Qué raro, ¿no? Digo, no cree en ningún régimen político.
Está bien, pero yo ahí quiero hacer un paréntesis. No cree en la democracia. Mata a Alfonsín, metafóricamente, diciendo que fue un golpista, etcétera. Sin embargo, los radicales, y me quiero separar un poco del tema principal, están buscando hacer una alianza, por lo menos el radicalismo, de la mayoría, de Loredo, por ejemplo, que es el que tiene la lapicera hoy del radicalismo, quiere a toda costa, aparentemente, ser candidato de Milei. Están coqueteando con Milei. Y sin embargo, Milei termina matando a su líder, como fue Alfonsín, etc. Y Milei no se da cuenta que gracias a Milei, gracias a Alfonsín, fue presidente, porque en el Pacto de Olivos se puso la segunda vuelta, ¿no? No le importa lo más mínimo. Si no hubiera existido ese pacto con Alfonsín, Milei no sería presidente, sería Massa. No le importa en lo más mínimo, porque es anarcocapitalista. Claro, como vos decís. Tiene un problema con la democracia. A ver, yo te invito a buscar algún registro en el que Milei haya dicho que la democracia le parece el mejor régimen político existente. No. Hay una definición, aquella definición de Churchill, es el mejor régimen político salvo los otros. Sí. Que en la ciencia política se llama la noción churchilliana de la democracia, la minimalista. No es la mejor, sino que es la menos peor. A él se le ha preguntado, como candidato, e inclusive como presidente, ¿qué opina de la democracia? Y nunca ha tenido una respuesta contundente, ni siquiera a favor de esta expresión minimalista. Por lo tanto, como no quiere ninguna organización política, tampoco quiere la organización política democrática, tampoco quiere el Estado democrático, por eso no va a aceptar ningún disenso dentro de su gobierno, por eso los que piensan diferente van a ser enemigos, y por eso no tiene ni siquiera aliados. Tiene subordinado. Este es nuestro proyecto. ¿Usted quiere participar? Sí, se suma. Vamos a hacer una alianza. Ninguna alianza. Sí, y te sometes a lo que... La democracia es un régimen político que trata de equilibrar lo más difícil que hay. Entre la anarquía y el totalitarismo. Pues es un régimen de equilibrio. Si es un régimen de equilibrios, el presidente Milei es lógico con su pensamiento que no le guste, que resulte incómodo el Congreso, fanatismo, las leyes, extremismo. Las leyes, el Congreso. Porque ¿alguna reunión hay del presidente con los gobernadores, por ejemplo? Una solamente, cuando fue el pacto en Tucumán. Que fue solamente más que nada iban formal. Los que adherían. Y los que no, listo, fuera. ¿Hasta cuánto crees, y ya con esto quiero ir cerrando y agradecerte, Emilio, ¿hasta cuánto crees que la sociedad va a tener paciencia con esta forma de hacer... de ejercer la presidencia? Digo, vamos a acudir a esa frase que le dijo el asesor de Bill Clinton que le llevó a ganar la presidencia: ¿es la economía estúpido? Mientras la economía esté bien, no me importa si sale con Yoyita González, si termina echando funcionarios, etcétera, etcétera. Le doy dos respuestas. Dale. Una muy cortoplacista. Hasta que la inflación mensual supere el 3%. Ese es el techo para vos. Si un mes, la inflación se va por encima del 3%, y se rompe la tendencia, se acabó el hechizo. Y la de fondo, aún así, puede sostenerse si no aparece algún liderazgo político que deje de hablar del pasado y empiece a hablar del futuro, que diga, cuando a Milei le vaya bien, no cuando a Milei le vaya mal, cuando a Milei le vaya bien, a partir de eso, yo propongo esto. Si alguien quiere ser opositor en la Argentina, tiene que prepararse para el post-Milei, pero no el post-Milei del helicóptero, el post-Milei al que le fue bien. Si a vos se te incendia la casa, llama a un bombero. Bien. Una vez que apagó el fuego, ¿llama al mismo bombero o llama a un arquitecto? Esa va a ser la oportunidad de los próximos dirigentes. Gracias, Emilio, muy gentil. Un gusto. Nos vamos al corte, ya volvemos. Excelente, Emilio. La Guardia Urbana Municipal ya cuenta con armas menos letales para prevenir delitos y conflictos en la ciudad de Córdoba. Tomamos la decisión con el gobernador Martín Yarlora de llevar adelante el abordaje de la seguridad ciudadana desde los gobiernos locales. El trabajo integrado, articulado, para nosotros es una bandera que queremos llevar siempre bien arriba, porque entendemos que el único objetivo que tenemos es trabajar para la gente.
Estas armas se utilizarán para reducir o disuadir a agresores en diversas situaciones, llevando más seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Se armó, se armó, se armó. El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.